Hola, ¿qué tal? Quienes saluda es Luciana Cernaque. En esta oportunidad en nuestro video vamos a poder observar acerca de la articulación del codo, músculos que permanecen aquí en la región del antebrazo en una vista anterior, en una vista posterior. También vamos a hablar acerca de los ligamentos que se encuentran en esa zona. Vamos a hablar también de sus movimientos que realiza, tipo de articulación que es, en cuanto a su funcionalidad, y también vamos a hablar acerca de las estructuras óseas. Bien, y nos acompaña por acá nuestro amigo Tomás. Voy a empezar hablando acerca de lo que es una articulación. Una articulación es la unión de dos huesos o más. Hay diferentes tipos de articulación. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos son estructuras fibrosas que brindan estabilidad y soporte a la articulación. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de las estructuras óseas de los siguientes huesos. Como vemos aquí tenemos al húmero, tenemos al cúbito y tenemos al radio. Voy a mencionar las estructuras de los huesitos que conforman la articulación del codo. ¿Cuántos huesitos eran? Son 3 huesos. Tenemos al hueso húmero, al hueso cúbito y el hueso radio. Vamos a empezar con el húmero. Bien, el húmero tiene su cabeza, tiene su cuello anatómico, cuello quirúrgico, tiene el troquíter, tiene el troquín, tiene la corredera bicipital, tiene la tuberosidad deltoidea, tiene al epicóndilo lateral, al epicóndilo medial, conocido también como la epitróclea, tiene a la fosa coronoidea, fosa radial, fosa olecraniana. Bien, el que sigue es el radio. El radio tiene su cabeza, cuello, tuberosidad del radio, borde interóseo, tiene su apófisis estiloides del radio y tenemos al cúbito. El cúbito, su cabeza lo va a tener en el lado distal, tiene su apófisis estiloides del cúbito, tiene su olecrano, tiene su escotadura troclear, tuberosidad del cúbito, su borde interóseo. Bien, los ligamentos que se encuentran en la región del codo, tenemos a la membrana fibrosa, tenemos al ligamento transverso, al ligamento anular, al ligamento posterior y al ligamento anterior, el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital. Bien, a continuación mi compañera va a profundizar un poco más con mi compañero acerca de la región del codo, de los músculos, como ya le mencioné, y va a ser partícipe nuestro amigo Tomás para que le pueda apoyar a mi compañera y a mi compañero. Hola, a continuación yo les voy a hablar un poquito más sobre la articulación del codo. Bueno, la articulación del codo sabemos que se encuentra en los miembros superiores, es la más estable del cuerpo y también suele lesionarse mayormente en deportistas. Las lesiones más frecuentes que tiene la articulación del codo, bueno, es una epicondilitis, codo de tenista, ahí también puede sufrir fracturas, artritis, esguinces, también bursitis, ¿no? Bueno, la articulación del codo tiene dos movimientos, ¿no? Que es el de flexión y el de extensión. Bueno, el de flexión tiene un rango de 0 a 45 grados, a 145 grados, perdón, y el de extensión de 145 a 0 grados, ¿no? La articulación del codo también se puede clasificar por su función y por su estructura. Si la clasificamos por su función, bueno, la articulación del codo es una articulación diartrosis. Se le llama así diartrosis ya que tiene libre movimiento. Bueno, como les comenté, la articulación del codo a su vez está compuesta por dos articulaciones. Como podemos observar aquí, y como ya les comentó mi compañera, la articulación del codo está compuesta por esos tres huesos, que es el húmero, el cúbito y el radio, como podemos observar acá. Las dos articulaciones mencionadas son la húmero cubital y la húmero radial, que como su nombre lo dice, une el húmero con el cúbito y el húmero con el radio. Específicamente la húmero cubital
está unida por la escotadura troclear del cúbito con la tróclea del húmero, y la húmero radial se une la cabeza del radio con el cóndilo del húmero, también llamado capítulo del húmero. La articulación, como les comenté, la articulación del codo también se puede clasificar por su estructura. Si la clasificamos por su estructura, es una articulación sinovial. Se clasifica sinovial, se le llama sinovial ya que tiene una cavidad articular, también tiene líquido sinovial, y también la articulación sinovial tiene picos. En este caso, como podemos observar acá, la húmero cubital es una articulación de tipo troclear, también llamada bisagra, y la húmero radial es una articulación condilia, también llamada elipsoidea. Algunos de los músculos del brazo es en la parte anterior tenemos el bíceps, en la parte posterior el tríceps, tenemos los deltoides, que es el deltoide anterior, deltoides medio y deltoides posterior. También en el antebrazo tenemos los que son los flexores, ¿no?, que trabajan en la flexión del codo, ¿no? Este es en la parte anterior, y en la parte posterior tenemos lo que son los flexores, que trabajan en la flexión de codo, ¿no? Una de las características de los flexores es que se origina en el epicóndilo medial, también llamado epitropia, y de los flexores se origina en el epicóndilo lateral. Bueno, a continuación mi compañero les va a hablar un poquito más sobre estos músculos, su origen, su inserción y también su función. Listo, buenas tardes, profesora. En esta ocasión yo voy a explicarle todo lo que es el tema de la musculatura de la articulación del codo, que incluye lo que es la musculatura del antebrazo y la musculatura del brazo. La musculatura del antebrazo se divide en dos partes, tanto como superficiales y como profundas, también en la parte posterior como también en la parte anterior. ¿Bien? La musculatura de la parte posterior del antebrazo encontramos en músculos superficiales, por ejemplo, el músculo brachioradial, que es el encargado de hacer la flexión de codo. ¿Bien? Luego de ello encontramos la musculatura, el primer extensor radial y el segundo extensor radial. Bien, sabemos que su inserción siempre va a ser en el epicóndilo lateral. Y luego de ahí tenemos todas estas fibras que son los extensores de los dedos. Bien, que cumplen la función de hacer la extensión del dedo de muñeca. Bueno, más que del dedo, perdón. Luego también tenemos el propio extensor del dedo meñique, bien, que es encargado de hacer la extensión del dedo meñique. Y por último, al lado bien lateral tenemos al cubital posterior, que es el encargado de hacer la extensión de la muñeca y también hacer lo que es la desviación cubital. Bien, esos son todos los músculos de la parte superficial posterior del antebrazo. Luego vamos a pasar a la parte superficial anterior del antebrazo. Bien, entonces aquí están todos los flexores del antebrazo. Tenemos todos los flexores, su punto de origen es en el epicóndilo medial o también el epitropio, ¿no? Tenemos el primer músculo superficial, que es el pronador redondo, que es el encargado de hacer la pronación. Bien, tenemos el segundo músculo, que es el flexor radial. Bien, luego tenemos el palmar largo, que es el encargado de hacer la flexión de toda la muñeca. Bien, y por último tenemos al cubital anterior del antebrazo, ¿no?, que igual hace lo que es el tema de la flexión de la muñeca y la desviación. Bien,
Ahora voy a empezar sobre la musculatura interna, bien, del antebrazo. Voy a empezar por el lado anterior interno del antebrazo, que aquí encontramos también los flexores. Dentro de ellos los flexores encontramos en la capa intermedia, encontramos al flexor superficial de los dedos, bien. Luego, ya por debajo de ello, encontramos en la parte profunda los flexores profundos de los dedos, que sabemos que su función es flexionar toda, bien. Su punto de inserción, su punto de origen, perdón, siempre va a ser en el epicóndilo medial, bien. Luego también encontramos la musculatura flexor del dedo pulgar, bien. Y esos son los músculos, encontramos también lo que es el pronador cuadrado, ¿no? Que su función justamente es hacer la pronación. Luego vamos a pasar en la parte profunda, en la parte posterior del antebrazo. Bien, y luego aquí encontramos el supinador corto, bien, que justamente su función es hacer la supinación del antebrazo. Luego encontramos aquí lo que es el extensor corto del pulgar, bien, el extensor intermedio del pulgar o aductor también llamado del pulgar, y el extensor largo del pulgar, que justamente son encargados de hacer la extensión. Bueno, sobre la musculatura del brazo, que incluye también lo que es el tema del bíceps y el tríceps, que cumplen la función de flexión y extensión de codo. Bien, voy a empezar por el bíceps. El bíceps cuenta con dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. Bien, voy a empezar por la cabeza larga, que está siempre pegado más al lado medial, bien, donde su punto de origen es el tubérculo supraglenoideo. Bien, y su inserción va a ser siempre en la tuberosidad del radio, que cumple la función de flexión de codo. Luego tenemos la cabeza corta, que está para el lado más lateral, bien, donde su origen es en el apófisis coracoide y se inserta también en la tuberosidad del radio. Bien, también cumple la función de flexión de codo. Luego de ahí vamos a pasar al tríceps, donde en el tríceps contamos con tres cabezas, la cabeza lo que es lateral, la cabeza media y lo que es la cabeza larga también. Bien, la cabeza larga igual se llega al tubérculo infraglenoideo, bien, la cabeza media en la superficie posterior del húmero y la cabeza lateral en la superficie posterior lateral del húmero también. Bien, toda su inserción va junto al olecrano, bien, y cumple la función de lo que es extiende el codo y el hombro también. Bien, ambos, pero lo que más interesa o estamos concentrados es en el codo. Y bueno, listo, Miss. Entonces ya hemos hablado sobre todo la musculatura del antebrazo, del brazo, sus puntos de inserción y origen, bien, su función como flexión y extensión. Y de mi parte sería todo, ¿no? Con el grupo que hemos hablado, todo el tema de la articulación del codo. Igual, gracias por su tiempo y buenas tardes.